Romanos capítulo 4 del verso 9 al 12. El título es Fe versus circuncisión. Hemos estado estudiando este capítulo 4 y vimos en los primeros 5 versículos la fe versus las obras. Y lo que ha estado Pablo es explicando cuán importante es la fe. Porque muchos de nosotros a veces nos enfocamos tanto en las obras y olvidamos que toda nuestra vida depende de lo que Dios ha hecho por nosotros. En el verso 6 al 8 vimos la historia de David, de cómo él incluso dijo, bienaventurado el hombre a quien el Señor no le culpa de pecado. Aprendimos ahí que bienaventurado no es aquel que no peca, sino aquel a quien Dios le perdona, a quien Dios derrama de su misericordia, de su gracia. En el verso 9 al 12 esta noche vamos a ver la fe versus la circuncisión. Llamaríamos nosotros, en otras palabras, la fe versus la tradición. Usted y yo podemos ver que a lo largo de nuestra vida somos personas de tradiciones. La tradición es parte de la cultura y la tradición dentro de la cultura está bien, pero dentro de tu fe, dentro de creer, dentro de las escrituras, la tradición no juega un papel importante como ser en tu salvación, en tu relación con Dios, en el servir a Dios. La tradición no te da la fortaleza, no te da la capacidad y la motivación para hacer como lo harías si es que estás fortalecido en la fe. Pero Pablo está escribiendo a los judíos que están leyendo en Roma acerca de la fe, acerca de la salvación, acerca de la misericordia, acerca de la ley. Otra de las cosas en que los judíos confiaban era la circuncisión. Ellos decían, nosotros somos circuncidados, por lo tanto nosotros entramos al cielo sin ningún problema. Para ellos, si no eras circuncidado, no eras judío. Así de serio era lo que los judíos pensaban acerca de la circuncisión. La ordenanza rabínica decía, no comeréis la Pascua si no tienes el sello de Abraham en vuestra carne. Ellos decían, usted no tiene derecho a comer la Pascua si no se ha circuncidado. Se puede imaginar revisando la puerta de la casa donde ha sido invitado para una Pascua, pruébame a ver si eres circuncidado. Entonces, así de arraigada estaba la tradición, la circuncisión en la vida de ellos. Pablo razona llevándoles al pasado, a Génesis 15, donde recibió Abraham la promesa, pero cuando Abraham recibió la promesa, aún no había estado circuncidado. A veces nosotros olvidamos y no leemos en el contexto general de la historia, la Biblia, los acontecimientos, y ellos solo conocían a Abraham desde la circuncisión. Pero la Biblia dice que Abraham recibió la promesa antes de ser circuncidado. Abraham fue salvo antes de ser circuncidado, como 14 años antes. Y eso es muy peligroso también nosotros confiar en la tradición. Porque la tradición dice tienes que bautizarte, hacer la primera comunión, hacer la confirmación, etcétera, etcétera. Porque si no haces eso, entonces tú no eres parte de los hijos de Dios. Son condiciones, tradiciones que pone el hombre para que tú te relaciones con Dios. Y Pablo va a explicar esta noche que no se trata de la tradición, de las liturgias, de las cosas que ha inventado la iglesia a lo largo de los siglos que te van a salvar. Es la fe. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que la circuncisión, escuche bien, no es la puerta de acceso a la relación con Dios. El bautismo, la Santa Cena, la primera comunión, la confirmación, no son la puerta para una relación con Dios. Pero muchos de nosotros pensamos el bautizarse, el tomar la Santa Cena, que son parte de la vida cristiana, pero no son la puerta, no es el acceso, no es el medio por el cual nos relacionamos con Dios. Y se han dado cuenta incluso dentro de la iglesia cristiana, muchas veces nosotros damos tanta importancia a la tradición que tiene que ser de esta manera. Las mujeres, cuidado con usar pantalón, como se dice en algunas iglesias. Algunas mujeres no pueden ni maquillarse. Otras mujeres no pueden usar aretes, etc. Ese tipo de cosas no hace que usted tenga una buena relación con Dios. Entonces, Pablo va a responder a ellos. Y entonces, ¿cómo es que yo puedo relacionarme con Dios de una manera genuina, íntima y real? Porque nuestra relación con Dios tiene que ser real, no litúrgica, no tradicional. Tiene que ser real. Y solo una relación real puede generar hombres y mujeres reales. Porque todo lo que se hace en la liturgia, en la tradición, en la costumbre, en la cultura, apaga, aleja al hombre de Dios. Entonces, la circuncisión no es la puerta de acceso a la relación con Dios. Así que, circunciso
e incircuncisos se salvan de la misma manera que se salvó Abraham. ¿Y cómo se salvó Abraham? Verso 9, que vamos a estudiar esta noche. Dice, hace una pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Me encanta cómo hace Pablo las preguntas. Dice, esta bendición, ¿para quién es esta bendición? Ellos decían, es solo para nosotros. Somos judíos, estamos circuncidados, por eso la bendición es para nosotros. Pero ¿de qué bendición está hablando? ¿De qué bienaventuranza está hablando? En los versículos anteriores vimos la bendición del perdón, la bendición de la misericordia, la bendición de la restauración. Pensaban que era solo para ellos. Y Pablo aquí dice, no, es solo para la circuncisión o también para la incircuncisión. Un judío podía alzar la mano y decir, claro, Pablo, yo sé para quién es esta bendición. Esta bendición es solo para los judíos, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Los rabinos de la época de Pablo habían monopolizado el amor de Dios. ¿Qué significa? Ellos decían, Dios nos ama solo a nosotros. Dios se interesa solo en nosotros. Ellos pensaban que los judíos, los incircuncisos, nada más eran leña en el infierno. O sea que Dios usaba a todos aquellos que no son judíos como leña para calentar el infierno, para mantener encendido el infierno. Se puede imaginar usted pensar de esa manera, pero el pensar de esa manera hizo que ellos se alejaran de Dios realmente y estaban tan arraigados y tan enfocados en la costumbre y la tradición que ellos mismos habían dejado ya de relacionarse con Dios por dar importancia a la costumbre y la tradición. Por eso, cuando está escribiendo Juan en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso es una iglesia brillante, o sea, tenía los mejores maestros, los mejores pastores. Estos ni siquiera permitían el pecado en la iglesia. Dice, tú descubres quiénes son reales, quiénes son hipócritas. Imagínese una iglesia así, con los mejores eruditos enseñando la Biblia. Pero ¿sabe lo que dice el escritor? Pero tengo una cosa contra ti. Una sola cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. La tradición, la religión, las liturgias y todo ese tipo de cosas extrañas que inventa el hombre. No te pongas pantalón, mujer, no te maquilles, mujer, hombre, córtate el pelo, etc. Ese tipo de cosas no me hacen acepto a Dios. Lo que me hace acepto a Dios es lo que Jesús hizo en la cruz por mí, amigos. Entonces Pablo está razonando con ellos. Algunos judíos de la naciente iglesia tenían este problema y por eso es que Pablo está escribiendo. En Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué es lo primero que estaba enfrentando la iglesia que estaban haciendo? El problema era, ¿nos circuncidamos o no nos circuncidamos? Y los judíos, como no habían entendido la gracia, dijeron, yo creo que si quieres ser parte de la iglesia cristiana, te tienes que circuncidar. Y hoy en día también hay un montón de requisitos para ser parte de la iglesia. Y no son requisitos bíblicos, son requisitos que el hombre ha puesto para que usted sea parte de ellos. Entonces, dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y Pablo está tratando de solucionar ese problema. Que no se trata de la circuncisión, no se trata de lo que tú hagas en tu carne, sino lo que Dios ha hecho en tu corazón, que es lo que te deja salvo. La bienaventuranza del perdón y la salvación es global, es general y es para todos. Eso es lo que la iglesia no debemos olvidar. Pensamos, bueno, yo ya estoy en la iglesia, yo ya escucho los sermones, yo ya sirvo, de vez en cuando incluso hago algo extra para Dios, pero el punto es que cuando Pablo está escribiendo el libro de Romanos, implícitamente y explícitamente nos está diciendo, cuidado con que ustedes también caigan en el mismo error que cayeron los judíos. Pensar que Dios solo nos ama a nosotros. Y olvidamos Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la palabra mundo engloba a todos los seres humanos en el planeta Tierra. Escuche bien lo que le voy a decir. Si yo sé que mi papá ama a alguien, yo puedo hacer dos cosas: enojarme con mi papá y con esa persona y alejarme de él y decir, ¿por qué le tienes que amar a él? Me debes amar solo a mí, y romper mi relación con Dios y con esa persona. Pero si yo sé que mi padre
ama a esa persona y que mi Padre le ama con la misma pasión y con la misma fuerza que me ama a mí, pero Él está alejado de mi Padre, ¿qué debería hacer yo? Yo debería ir por esa persona, a que venga a casa, a que se siente en la mesa con mi papá, porque yo quiero que el corazón de mi Padre esté alegre, porque Él les ama a ellos. Y cuando el Señor eligió a los judíos, dijo: en ustedes, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios los eligió no para que ellos monopolicen el amor de Dios, sino para que ellos sean el canal del amor de Dios para aquellos que no lo conocían al Señor. Y a veces la iglesia estamos cometiendo ese error que debe quitarse de nuestra vida. Entonces mañana, cuando veas a alguien, de la misma manera que Dios te ama a ti, Él es amado por Dios, pero Él tiene un problema. Él no lo sabe cuánto es amado por Dios, y Él no sabe cuánto Dios anhela que regrese a casa, pero nosotros lo sabemos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hablar de cuán amados son por el Señor. Entonces, mira lo que dice Gálatas 5:6: porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. No vale tus liturgias, no vale tu tradición, bautismo, primera comunión, etcétera, etcétera. ¿Vale algo en Cristo? Nada. Lo que vale es la fe en el amor, porque de eso estamos hablando. Verso 10: ¿cómo pues le fue contada esta obra, esta fe? ¿Estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? ¿Cuándo fue acepto Abraham? ¿Cuándo recibió la promesa? Usted se pregunta y dice: bueno, yo creo que recibí la promesa después, porque hice algo para ganarme ese beneficio, hice algo para que Dios haga eso por mí. Y dice: ¿fue antes o después de la circuncisión? Mira lo que dice: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Esto para un judío es un golpe bien fuerte, porque su base era la circuncisión. Ellos decían y estaban orgullosos que son hijos de Abraham por la circuncisión. Pero Pablo va a decir más adelante que no eres hijo de Abraham por la circuncisión, sino por la fe. Entonces, tengamos también mucho cuidado de nosotros pensar cuándo yo recibí el llamado de Dios. ¿Sabe lo que dice Pablo hablando de él mismo? Que Dios le apartó desde el vientre de la madre. Antes de que él entregara su vida a Jesús, ya Jesús tenía planes para él. Eso es lo que dice también a Jeremías. Cuando tú ni siquiera decidiste ser profeta, yo ya te tenía el trabajo de profeta. Y eso es lo que dice también en el libro de Efesios a cada uno de nosotros. Dice que Dios preparó de antemano es antes, obras para que nosotros andásemos en ellas. Y ahora la pregunta es: ¿crees que Dios tiene planes para esa persona que no ha venido a la iglesia aún? La respuesta es que sí. Y eso es lo que a veces la iglesia olvida. Y hay como un monopolio de llamados. Es que el Señor me llama a mí, sí, pero Dios me pone a pensar con Romanos. ¿Sabes? Dios tenía un plan para que yo sea pastor antes de que siquiera conociera que existe el cristianismo, porque no lo sabía. Antes de que siquiera existiese la Capilla Calvario, Dios tenía planes para mí. Se puede imaginar, antes de que un hombre ni siquiera imaginó que vendría a Cuenca, Dios tenía planes para usted y para mí. Fue antes que Él tenía los planes. ¿Y para cuántas personas el Señor tendrá planes? Pero nosotros hemos monopolizado el llamado, hemos monopolizado el amor, la misericordia. Y a veces me duele cuando las personas hablan, dicen: es que ese mundano o ese pecador. Y yo digo: hey, yo también fui uno de ellos, o sea, yo caminé con ellos y quizás hasta hice peores cosas que ellos. Y tenemos la tendencia de como alejarnos de ellos. No hago lo que ellos hacen, pero no me alejo de ellos. Hago lo que la Biblia dice que debo hacer para que ellos vean que hay otra forma de vida que es diferente. ¿Cuándo recibió la bendición Abraham entonces? Pablo demuestra que la fe de Abraham, o sea, la justicia de Cristo apropiada por la fe, le fue imputada a Abraham por justicia, no después de haber sido circuncidado, sino cuando él era todavía incircunciso. Abraham fue declarado justo ante los ojos de Dios antes de la circuncisión, no después de la circuncisión. Esta observación cronológica tan significativa se hace evidente cuando se consideran las siguientes referencias.
Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. Génesis 17:24. Y en ese mismo día también fue circuncidado su hijo Ismael, Génesis 17:25. Ismael tenía en ese entonces 13 años. Y cuando Dios hizo el pacto con Abraham, probablemente fue 14 años atrás, amigos. 14 años antes de la circuncisión es que Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Sabes cuántos años atrás Dios habría hecho una promesa para tu vida, para que estés sentado aquí? ¿Cuántos años atrás crees que Dios haría una promesa para tu familia? Yo creo que Dios tiene muchos planes para mucha gente en esta ciudad, pero nosotros no podemos caer en el error que cayeron los israelitas. Pensar que Dios nos ama solo a nosotros y que Dios no quiere nada que ver con tu vecino, con tu cliente, con tu compañero de la universidad, con tu compañero de trabajo. Dios nos ama. Peligro de la tradición. ¿Quieren saber cuál es el peligro de la tradición? Vamos a Mateo capítulo 7, verso 6 y vamos a ver el peligro de la tradición. ¿En qué nos convierte la tradición cuando le damos más importancia a ella y no a Dios y su palabra? Verso 6 dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que nos hace la tradición? Nos hace hipócritas. ¿Y qué es un hipócrita? Alguien que se pone una máscara para aparentar algo que cree que es. Y yo creo que el 99% del cristianismo es hipócrita. Nos hemos puesto una máscara de que somos cristianos, pero interiormente no sé si somos cristianos. ¿Y por qué le digo esto? Porque después dice: este pueblo de labios me adora. La hipocresía me hace adorar falsamente. ¿Qué digo? Que la hipocresía me hace adorar falsamente. Me aprendo la liturgia, me aprendo el proceso, me conozco el show. ¿Y sabe cuál es el show? Vengo a la iglesia, alzo las manos, digo un aleluya, canto unas canciones, escucho un sermón. Pero la adoración real va más allá de eso. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer entender en el libro de Romanos. Que mi relación con Dios va más allá de las cosas que estoy haciendo. Mira lo que dice más adelante: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Y no creen que es eso que está de moda ahora mismo en las iglesias? Leemos más libros de hombres que la palabra de Dios. Un hombre dice: 5 pasos cómo ser cristiano eficaz. Y ahí estás tú leyendo 5 pasos cómo ser cristiano eficaz. Alguien escribe un libro: mira cómo ser exitoso espiritualmente. Y estás leyendo eso. Y dicen: wow, o sea, ¿qué? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Y dónde está la palabra de Dios? Y continuamos y dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Aquí está la tradición de esos días: los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ellos no podían tomar el agua en un vaso que esté sucio o que haya sido tocado por un gentil. Ellos se lavaban las manos 7 veces. ¿Se pueden imaginar cómo uno puede llegar a caer en esto? A veces no le damos lugar, no le damos el espacio que el Espíritu Santo necesita para obrar en nuestras vidas por la tradición. Y por la tradición han aparecido bautistas, pentecostales, etcétera, etcétera y etcétera. Porque la tradición del uno es mejor que la del otro, ¿sí o no? Porque ninguno de ellos defiende la palabra de Dios, sino que defienden. ¿Por qué existen las denominaciones? Porque ellos defienden su tradición. Defienden su forma de pensar creada por los hombres, pero que no son bíblicos. Y eso es peligroso. Dice: les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Este es el peligro más increíble. Corrompemos la palabra de Dios. Ya no consulto a Dios por mi problema que tengo en casa. ¿Saben a quién pregunto? Al pastor. ¿Y quién tiene la respuesta a tus problemas ahora mismo? La palabra de Dios. Si ustedes están estudiando en serio, como estudiamos el fin de semana pasada la Biblia, saben lo que va a ocurrir en su corazón, que vas a encontrar las respuestas a los problemas que has tratado de arreglar por décadas, años, semanas, yo no lo sé. Porque eso es lo que hace Dios con su palabra. Después dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo:
honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué hace la tradición? Nos hace hipócritas, nos hace poner una máscara, y por eso la gente dice, soy cristiano. Yo tuve un problema hace unos meses atrás, porque dije a un grupo de católicos, lo siento, ustedes no son cristianos, entiendan. Dice, no puedes decir que no somos cristianos. Digo, no son cristianos, ustedes son católicos, tienen una religión. Y son hipócritas al decir que son cristianos. Y me pregunto por qué. Porque un cristiano jamás sería idólatra como ser. Un cristiano jamás pondría la palabra de Dios por debajo de la palabra de un hombre. Un cristiano jamás adoraría a alguien más que no sea Jesús. Sería solo Él. Pero dentro de la iglesia cristiana también ocurre eso. Somos adoradores de las denominaciones muchas veces. Somos adoradores de los expositores. Somos adoradores de las formas. Pero ¿adoramos a Dios realmente? Nos hace hipócritas. Después nos hace adorar falsamente. No hay nada más triste que un hombre adore a Dios de una manera equivocada. Usted piensa, dice, estoy adorando a Dios porque vengo y me siento aquí. La adoración va mucho más allá. Adorar es rendirte totalmente a Dios y dejar que Él dirija tu vida. Eso es adoración. Porque usted dice, vamos a la hora de la adoración y pensamos que es cantar. Eso cualquiera lo hace. Y los artistas que no son cristianos cantan mejor que los que dicen que son cristianos, ¿no? Tocan nuestras emociones, nos hacen llorar, ¿o no es así? Entonces es solo música, no es adoración. Después corrompes la palabra de Dios. Después obedeces a los hombres y no a Dios. Después nos enfocamos en la apariencia. Queremos hacer pensar a la gente que somos cristianos por las cosas que hacen los cristianos. La pregunta ¿es usted un adorador real o es usted un adorador tradicional? El que usted sea religioso nada tiene que ver con que sea perdonado o que sea salvo. Mateo 23:4, mira lo que dijo Jesús. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Quiénes hicieron esto? Los líderes religiosos decían, no puedes caminar más de 1000 metros el día de reposo, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Y ni ellos lo hacían. Era pesado ser judío ese tiempo. Era pesado. Y hoy en día la tradición hace que sea pesado ser cristiano, ¿no? No hagas esto, no hagas lo otro. Cuidado con hacer esto. Pero sabes, cuando tú te relacionas con Dios, no te enfocas en los no debes hacer. Te enfocas en lo que debes hacer. Y cuando te enfocas en lo que debes hacer, entonces los no debes van desapareciendo por sí solos. Por sí solos. ¿Qué es la circuncisión entonces? Porque todos están preguntando, ya que la circuncisión no me hace acepto de Dios, entonces ¿qué significado tiene? Verso 11. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Qué es la circuncisión? Es el sello, es una marca, nada más eso, que dice, esto me pertenece, esto es mío, a este le prometí esto, es un sello. Entonces, la circuncisión no te salva. Sin embargo, la circuncisión sí era una señal física de la fe de Abraham. O sea, había una evidencia de su fe. Había evidencia que él había creído. Y aquí surge una pregunta. ¿Dónde está la evidencia que tú has creído a Dios? ¿Dónde está la evidencia de que realmente te relacionas con Él de una manera real, transparente? ¿Dónde está ese sello que diga, esa marca que diga, este sí es genuino, este sí es real, este sí no tiene máscara de cristiano, este es cristiano por dentro y por fuera? ¿Dónde está ese sello en nuestras vidas? Entonces, la circuncisión es un sello que testifica que pertenecías al pueblo de Dios. Las señales y los sellos son muy importantes en la Biblia. En el Antiguo Testamento, la circuncisión y la Pascua en el Nuevo Testamento. Como ser en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la Santa Cena,
tenemos el bautismo. ¿Pero qué es el bautismo? Y mucha gente se enfoca tanto en el bautismo, dice, tienes que ser bautizado, si no, no puedes servir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se han dado cuenta de cómo dan tanta importancia al bautismo? Cuando el bautismo es nada más la expresión externa de una convicción interna, que usted públicamente sale y dice, yo soy cristiano. Por eso se bautiza a la gente públicamente, para decir, yo pertenezco ahora a este grupo. Esto está siendo evidente que yo he renunciado a mi vida pasada. Pero el cristiano no solo tiene el sello del bautismo, sino también la evidencia de la Santa Cena, la comunión. Usted viene y dice, yo tomo la Santa Cena, yo parto el pan, yo tomo el vino, porque soy cristiano. Porque mi vida le pertenece a Él, porque este tiempo de Santa Cena me recuerda cuánto yo valí a Dios, cuánto Él pagó por mí, su sangre y su cuerpo. Entonces, el arco iris no salva a la humanidad de ser destruida por una inundación, pero significa y sella que Dios nunca volverá a ahogar a la raza humana. Es un sello, dijo, esta es la señal, pero no salva. Nada más nos recuerda cuán amados somos por Dios. Es como el anillo del matrimonio. El anillo no trae felicidad al matrimonio, ¿o no es así? El anillo no trae felicidad al matrimonio, pero el cónyuge que lleva el anillo y ve su anillo en la mano y está camino a cometer adulterio, está camino a corromper su relación matrimonial, mire el anillo y dice, yo le pertenezco a alguien, tengo un compromiso con alguien. Por eso, hombres, cuando estén tentados a dejar a su esposa, miren su mano. Por eso también en el libro de Cantares dice, ponme un sello, como un sello en tu corazón. Un sello de amor, que le pertenezco a Él. ¿Sabes? Tenemos otro sello más nosotros. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, ¿qué ocurrió? En Él fuiste sellados con el Espíritu Santo. Ese es el más hermoso sello que tienen los cristianos, el sello del Espíritu Santo. ¿Qué hiciste primero? Creíste. ¿Qué hiciste? No cumpliste una tradición, etcétera, etcétera. Nada de obras. Dice, creíste y fuiste sellados con el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿hay la evidencia de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo? ¿Sabes lo que significa el Espíritu Santo viviendo en ti? Porque hay tres posiciones del Espíritu Santo. Sobre ti, al lado de ti y dentro de ti. Cuando no somos creyentes, está sobre nosotros y al lado de nosotros, convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio. Está hablando a nuestra mente y nuestro corazón. Pero el momento que creemos, su posición cambia y comienza a obrar desde adentro hacia afuera. Pero cuando lo recibimos, dice después de haber creído. Entonces, verso 12 para concluir. Pero antes de pasar al verso 12, la circuncisión es nada más un sello, evidencia de que le perteneces a Dios. Verso 12, dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen, me encanta esta palabra, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, Abraham antes de ser circuncidado tenía una vida de fe. Y nosotros pensamos que Abraham, la vida de fe, comenzó a evidenciarse después de la circuncisión. Y Pablo dice lo contrario. Abraham es padre de los que dependen de la gracia, no de la tradición, no de las formas, no de los mandamientos de los hombres. Entonces usted dice, yo quiero y yo entiendo que Abraham es mi padre, es porque usted es un hombre, usted es una mujer de fe que ha dependido en la gracia de Dios. Los judíos pensaban que como son descendientes de Abraham, tenían todo comprado, el cielo mismo. Y también pensaban que los gentiles jamás podrían ser parte de la vida de un judío. Entonces, Juan el Bautista una vez les dijo a aquellos que confiaban en su genealogía, les dijo Mateo 3:7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, duras palabras, generación de víboras. Mira lo que dice después, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sabe? Aquí está una pregunta interesante. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?
¿Quién le está enseñando hoy en día mismo al hombre a huir de la ira venidera y cómo lo están haciendo? Ellos dicen, Dios es bueno. Soy católico, soy pentecostal, soy bautista, eso es suficiente, ¿sí o no? Y nada más, tienes que pertenecer a este grupo. Los testigos de Jehová dicen que tienen la verdad, los mormones dicen lo mismo, y un montón de otros movimientos y grupos dicen que ellos tienen la verdad. Pero aquí Juan dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Uno no se puede huir de la ira venidera perteneciendo a una religión, siguiendo a un hombre, cumpliendo con una tradición. Mira lo que dice el mismo Juan más adelante. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Juan entiende que están pensando, claro, ya sé cómo escapar de la ira venidera, Abraham es mi papá, por eso voy a ser salvo de la ira venidera. Y aquí está un mensaje para los padres primero. Porque usted es cristiano, no significa que sus hijos van a escapar de la ira venidera. Y aquí está otro mensaje para los hijos. Porque usted cree que es hijo del pastor, no significa que huirá de la ira venidera. Es personal. Y cuando veo que es personal, ¿qué significa que debo hacer como padre? Debo presentarle, enseñarle y vivir el evangelio de tal manera que mi hijo nazca de nuevo. Y si estoy pensando, bueno, mi papá, mi abuelo eran hombres y mujeres de Dios, yo creo que eso cuenta para que yo sea salvo, estás equivocado. Y por eso dicen, no pongan su esperanza en lo que ustedes piensan. Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice, Dios puede hacer hijos de Abraham de aquí, de este montón de piedras. Entonces tenga cuidado. Es como para hacernos un análisis espiritual real. ¿Soy o no soy? ¿He escuchado nada más? ¿Estoy viviendo nada más pensando que soy cristiano? Tenga mucho cuidado. Seguir las pisadas de Abraham es vivir por fe, amigos. Seguir sus pisadas es seguir su ejemplo. Y la pregunta es, ¿estás siguiendo las pisadas de Abraham? Hoy en día hace falta hombres y mujeres que sigan las pisadas de Abraham. 14 años antes de ser circuncidado, él ya se relacionaba con Dios. Su esperanza no estaba puesta en la circuncisión, sino en la promesa que Dios le hizo a él. Entonces, muchos de nosotros estamos viviendo en el mundo del legalismo a veces. Pensamos, tengo que hacer esto. ¿Por qué solo no meditas y ves y observas y analizas de lo que Dios ha hecho por ti y lo crees? Solo la fe nos inspira a persistir a pesar de las dificultades. Solo la fe nos inspira a persistir. La tradición no me inspira nada. La tradición me inspira decepción. La tradición hace que me aleje de Dios. Las costumbres de los hombres hacen que yo reniegue de la fe. Pero en cambio la fe real me inspira a seguir adelante a pesar de las pruebas. Nos inspira a seguir a pesar de los obstáculos y la oposición. Abraham tenía un montón de obstáculos para creer en las promesas de Dios. Pero dice que él continuaba como viendo al invisible, más allá de lo que usted puede ver con sus ojos. La fe nos inspira a obedecer, aunque al obedecer tenga yo que renunciar a lo que tanto me gusta, tanto anhelo y a lo que me haga sentir bien. La fe me inspira a seguir, me hace avanzar, me hace obedecer. Dios busca hombres y mujeres de fe como Abraham. Pero para concluir, tengo que leer un texto del Nuevo Testamento acerca de la fe. Y dice Hebreos 10:39. Me encanta esto. Pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden. ¿Qué significa retroceder? No somos de los que retroceden. Entonces aquí tengo una teoría. Que alguien dice, es que se alejó del Señor, volvió para atrás. Para mí esa persona nunca fue cristiana. Y un tipo que anda 6 meses fuera del Señor, otra vez regresa, debe probar muy bien su fe. Debe probar muy bien su fe. Porque un hombre que ha creído realmente en lo que Dios ha hecho por él, jamás retrocederá. A pesar que la iglesia encuentre hipócritas, a pesar que la iglesia encuentre un montón de dificultades, a pesar que la iglesia le decepcione, él jamás retrocederá. Me molesta aquellas personas
que culpan a la iglesia de sus fracasos espirituales, de su carnalidad y de su vida de pecado. Me molesta eso, porque los hombres y mujeres que realmente han nacido de nuevo, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si nosotros tenemos fe, ¿qué hacemos? ¿Retrocedemos o seguimos adelante? Seguimos adelante. Y eso es lo que Pablo ha estado tratando de hacer entender a los judíos, usando la vida de este hombre, del más grande héroe de los judíos, Abraham. Dice, Abraham fue salvo por fe, no por obras. Abraham caminó por fe y ni él mismo puso la confianza en la circuncisión, sino en lo que Dios le había prometido 14 años antes de la circuncisión. Entonces, para concluir esta noche, Jesús también hizo una pregunta en Lucas 18:8. Os digo que pronto se les dará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, marca esta pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Sabe lo que significa? ¿Hallará hombres como Abraham? ¿Hallará mujeres con ese corazón que tenía Abraham, como tenía David? ¿Hallará hombres como ellos cuando dice, hallará fe en la tierra? ¿Y de qué hemos estado hablando en este capítulo 4? Fe versus ley, fe versus tradición. Lo que Dios quiere son hombres y mujeres de fe. Y si tú quieres saber qué hizo Abraham por fe, ve a Génesis y lee su historia e imítala y vas a ver los resultados que Abraham vio para su propia vida. No vivas de la fe prestada, no vivas de la fe de otros, vive tu propia experiencia espiritual y camina por fe tú, no esperes que otros caminen por fe. ¿Sabes? Hay en el libro de Ezequiel también cuando pregunta y dice, busqué un hombre en la tierra, uno nada más, que haga vallado entre yo y mi pueblo, y no lo encontré. De eso está hablando Jesús. Hallará fe en la tierra. Entonces la otra pregunta que surge es, ¿hallará fe en la tierra? Yo veo fe por todo lado porque pensamos, las iglesias están llenas de gente. Pero la pregunta es, ¿esta gente estará confiando en Dios? ¿Habrá entregado realmente el control de su vida a Dios? Porque por fe entrego el control de mi vida a aquel que sabe más que yo acerca de mi vida. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque podemos acercarnos a tu presencia y entregar nuestras vidas en rendición, en adoración. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír tu misma palabra. Entonces, yo te pido en el nombre de Jesús que todos nosotros, los que estamos reunidos aquí en este lugar, deseemos tu palabra más que cualquier cosa en este mundo, Señor. Tu palabra también dice, Señor, que la fe nos hace confiar en ti. Entonces yo te pido, Señor, que por fe nos levantemos a orar por nuestra vida, la iglesia, nuestra nación. Padre, que todos los que estamos aquí esta noche, Señor, hayamos sido dosificados, fortalecidos, que nuestra fe haya crecido algo más, Señor. Eso te pido en el nombre de Jesús. Amén.